Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 232. Mi nombre es Spider-Man. Correr. Solo esta palabra permaneció en la mente de Boss. Toda la pretensión de comportamiento de un maestro y la imagen de un titiritero orquestando desde detrás de escena fueron meras nubes fugaces ante una autodetonación lo suficientemente poderosa como para arrasar medio parque. Ahora era solo una persona común y corriente que usaba cada gramo de su fuerza para sobrevivir. Por muy bien confeccionado que estuviera su traje de alta costura de Armani, no podía soportar los intensos movimientos de una carrera de 100 metros. Podía sentir las costuras bajo sus axilas crujir de dolor. Las zapatillas de edición limitada que calzaba chirriaron contra el suelo. El sonido era aún más penetrante que el del látigo de Iván. El instinto de supervivencia lo superó todo. Incluso sintió como si hubiera activado la primera de las 8 puertas interiores. La puerta de la apertura. Claro que era solo una ilusión, pura descarga de adrenalina. Bip. 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 Detrás de él, la alarma urgente alcanzó su punto máximo, para finalmente fusionarse en un gemido agudo y prolongado. Inmediatamente después, el mundo entero perdió su sonido. Una luz roja, 1000 veces más brillante que el sol, estalló en el centro de la plaza, envolviéndolo todo al instante. Boss ni siquiera tuvo tiempo de mirar atrás cuando sintió una ola de calor, tan caliente como para derretir el acero, impactar contra su espalda. Su extravagante traje de rayas rojas oscuras se convirtió en cenizas en el momento en que entró en contacto con la ola de calor. A esto le siguió un impacto destructivo. ¡Bum! El rugido retardado finalmente alcanzó la luz, como si desgarrara los tímpanos. Boss sintió como si una bestia ancestral invisible lo hubiera golpeado de frente, despegando los pies del suelo al ser lanzado por los aires. Durante los pocos segundos que estuvo dando vueltas en el aire, lo que cruzó por su mente no fue una revisión de su vida, sino un pensamiento extremadamente anticlimático. ¿Podría la habilidad de caminar en el aire también activarse en tales situaciones de despegue involuntario? Él inconscientemente miró hacia abajo. El suelo se precipitaba hacia él a una velocidad alarmante. ¡Maldita sea! Tan pronto como este pensamiento apareció, las condiciones para Walking se rompieron y cayó como un saco roto, aterrizando pesadamente sobre un trozo de hierba y luego rodando durante más de 10 metros antes de detenerse debajo de un gran árbol inocente. Tos, tos, tos. Boss yacía en el suelo, sintiendo como si sus órganos internos estuvieran dislocados y le dolía todo el cuerpo. Pero ignoró estos dolores y se revisó las partes de inmediato. Sus brazos todavía estaban allí, y sus piernas todavía estaban allí. Lo más importante era que su hermano pequeño también estaba allí. Él estaba vivo. El sentimiento de alivio después de sobrevivir a un desastre brotó en su corazón y dejó escapar un largo suspiro. Luego miró hacia abajo y vio su apariencia actual. Su sonrisa se congeló. Su traje Armani, antaño impecablemente confeccionado, ahora se reducía a unas patéticas tiras de tela que colgaban de su cuerpo, similar al atuendo de un anciano de la secta del mendigo. La camisa que llevaba debajo también había declarado su fin, dejando al descubierto su pecho, aún algo robusto, cubierto de arañazos y polvo. Levantó la muñeca, mirando el reloj Patek Philippe celestial con expresión de dolor. La esfera estaba destrozada y las manecillas se detuvieron para siempre en el momento de la explosión. Mi dinero. Boss dejó escapar un gemido, un sonido más doloroso que cuando fue bombardeado. Este entretenimiento era demasiado caro. Luchó por incorporarse, apoyado en el tronco del árbol, mirando la lejana plaza envuelta en llamas, con una expresión de absoluta desesperación en el rostro. Si lo hubiera sabido, no se habría sentado tan cerca. Un simple espectador debería saber cuál era su lugar. En el centro de la explosión, un enorme pozo de fundición, de más de 10 metros de diámetro, había reemplazado el emplazamiento original de la fuente. El suelo al borde del pozo tenía una textura vitrificada y aún emitía volutas de humo.
Iván Banco y su pesada armadura negra habían desaparecido por completo de este mundo, no quedaba ni un solo tornillo. Tony Stark descendió lentamente hasta el borde del pozo fundido. La superficie del Mark VI estaba cubierta de quemaduras por las altas temperaturas y el daño de la batalla, y el brillo del reactor de arco en su pecho se había atenuado considerablemente. Señor, el daño de la armadura es del 37%, con múltiples áreas de la capa exterior que muestran derretimiento. Recomiendo el regreso inmediato para reparaciones, sonó la voz de Jarvis en el momento oportuno. Entendido, respondió Tony mientras su mirada recorría los escombros. Peter y Shark Peter regresaron corriendo desde cierta distancia. Señor Stark. Hemos puesto a todos a una distancia segura. Peter aterrizó cerca de Tony, con la voz aún teñida de miedo. La potencia de la explosión, incluso a cientos de metros de distancia, hizo temblar el suelo bajo sus pies. Bien hecho, asintió Tony. Las sirenas de la policía a lo lejos se acercaban, las luces rojas y azules de la policía destellaban en la noche. Está bien, parece que no me necesitan aquí, dijo Peter sacándose el polvo. La policía está aquí y no quiero explicarles dónde compré mi traje. Así que nos vemos. Adoptó una pose, listo para saltar, con la intención de escabullirse como siempre antes de que los problemas aparecieran. Espera, chico. La voz de Tony llegó a través del altavoz externo, no fuerte, pero lo suficientemente clara como para congelar los movimientos de Peter. Se dio la vuelta lentamente. La visera del casco de Tony se levantó con un chasquido, revelando su rostro, manchado de humo y polvo. No miró al traje de Peter, sino directamente a las cuencas blancas de los ojos de su máscara. Tu actuación ahora fue excelente, dijo Tony en un tono plano, como si estuviera evaluando un informe de laboratorio. La táctica voladora, aunque suene tonta, fue muy efectiva. Tu velocidad de reacción y tu resiliencia son asombrosas. Elogiado por su ídolo en persona, Peter sintió que su cerebro fallaba un poco y sus mejillas debajo de la máscara se pusieron rojas al instante. Oh, gracias. La verdad es que, soy muy molesto, mi tía Mai siempre dice eso, tartamudeó, rascándose la nuca. Hablo en serio, la mirada de Tony estaba centrada. Trabajamos muy bien juntos. Dime tu nombre y tus datos de contacto. El corazón de Peter dio un vuelco. Tony Stark le pedía su nombre y datos de contacto. ¿Qué significaba eso? ¿Tener su propio laboratorio? ¿Luchar junto a su ídolo? Incontables fantasías estallaron en su mente. Casi soltó. Mi nombre es Peter Parker. Pero cuando las palabras llegaron a sus labios, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, sonaron como una alarma en sus oídos. Su identidad era la última línea de defensa, protegiendo al tío Ben y a la tía May, protegiendo a Harry y a Gwen, protegiendo todo lo que amaba. Peter respiró profundamente y la oleada de excitación disminuyó lentamente. Mi nombre es Spider-Man, intentó hacer que su voz sonara ligera y juguetona. En cuanto a la información de contacto, la próxima vez que veas una telaraña gigante en el cielo o escuches a alguien gritar me robaron la billetera, probablemente esté cerca. Tony levantó una ceja, aparentemente no sorprendido por la respuesta, pero también un poco sorprendido. No estaba acostumbrado a ser rechazado. Es bastante juguetón. Pero debes entender que no estoy bromeando, dijo Tony dando un paso adelante. Hay cosas más aterradoras que el hombre del látigo eléctrico. Necesitas equipo más profesional, un entrenamiento más sistemático. Yo puedo proporcionártelo. Esta era una tentación irresistible para cualquier héroe callejero. El corazón de Peter vaciló violentamente por un momento, pero aún así negó con la cabeza, dando un paso atrás para mantener su distancia de Tony. Muchas gracias por su amabilidad, señor Stark. De verdad, esto es un gran honor para mí, su voz transmitía sinceridad. Pero estoy más acostumbrado a trabajar solo, ya sabes, como freelance, sin fichar ni hacer evaluaciones de rendimiento. Saludó a Tony. Tengo que irme, ya casi es el toque de queda. Adiós, señor Stark. Antes de que sus palabras se desvanecieran, saltó hacia atrás, una telaraña salió disparada, pegándose a la pared de un edificio alto, y se transformó en una sombra roja y azul, desapareciendo rápidamente en el cielo nocturno de la jungla de cemento de la ciudad de Nueva York. Tony se quedó quieto, sin volver a llamarlo, simplemente observando en silencio la dirección en la que desapareció.
Después de un largo rato, una sonrisa juguetona de repente curvó sus labios. Interesante. Un joven con habilidades extraordinarias, pero que desdeña la fama y la fortuna. Un bicho raro que preferiría usar un pijama para luchar contra ladrones callejeros antes que aceptar la rama de olivo de Industrias Stark. Jarvis, dijo suavemente. A su servicio, señor. Empieza un nuevo archivo, con nombre en código Spider-Man, se giró Tony, mirando el pozo fundido. Comience el análisis con las muestras de telaraña que quedan en la armadura de banco. Necesito saber qué es eso y quién es él. Entendido, señor. Shark Pepper se acercó a Tony, pateando un pedazo de escombro a sus pies con su enorme pata de metal, produciendo un sonido sordo. Ese niño, sonó su voz electrónica sin ninguna perturbación, no está bien de la cabeza. Tony al oír esto se rió a carcajadas. Tal vez, miró los coches de policía y la multitud que se reunía gradualmente en la distancia, o tal vez, él es el único normal aquí. Capítulo 233. Buster Ross. La mañana en Nueva York todavía tenía un ligero olor a quemado en el aire. Boss estaba sentado en un banco del parque, envuelto en una camiseta enorme con la inscripción, Amo Nueva York, que había tomado prestada del tendedero de alguna persona desafortunada. Sus pantalones eran pantalones de repuesto para personal médico que Shark Pepper había robado de una tienda de campaña de emergencia, con las piernas un buen pie demasiado largas y arrugadas en los tobillos. En su mano, sostenía un periódico que había comprado la noche anterior. El enorme titular en la primera página decía Noche de miedo en la Stark Expo, Iron Man salva a Nueva York nuevamente, acompañado de una imagen del Mark VI enredado en combate con la armadura de Iván Banco. En un rincón del periódico había una noticia pequeña y discreta. El precio de las acciones de Amer Industries se había evaporado de la noche a la mañana y la empresa se había declarado en quiebra. Su director ejecutivo, Justin Amer, había sido arrestado por la Oficina Federal de Investigaciones bajo sospecha de conspiración con el terrorista Iván Banco. Se lo merece. Boss murmuró, arrugando el periódico y tirándolo a la papelera cercana. Al moverse, todos los músculos de su cuerpo protestaban con un dolor intenso. Las secuelas de la explosión aún persistían. Se sentía como si hubiera sido pisoteado por una docena de rinocerontes. Jefe, su café. Shark Pepper se acercó corriendo con sus cortas patas, sosteniendo un café humeante. Estaba en su adorable forma habitual, con un aspecto inofensivo e inocente, lo que hacía difícil imaginar que fuera él quien había desmantelado esos drones como si fueran bloques de construcción la noche anterior. Gracias. Boss tomó el café y dio un sorbo. El líquido tibio que le bajaba por la garganta lo hizo sentir un poco más cómodo. Jefe, ¿a dónde vamos ahora?, preguntó Shark Pepper con curiosidad. Boss miró hacia la plaza Stark Expo en la distancia, donde se estaban realizando trabajos de limpieza, luego miró su ridículo atuendo y suspiró. ¿A dónde? De vuelta al hotel a dormir, claro. Boss se levantó y estiró su cuello rígido. Tiezam, sede de Industrias Stark. Tony Stark se encontraba en el podio de la conferencia de prensa, frente a cientos de reporteros y un mar de luces de magnesio destellantes. No llevaba traje, solo una sencilla camiseta negra, y su rostro no mostraba ninguna expresión en particular, con un aspecto algo fatigado. Pepper Potts estaba parada no muy lejos detrás de él, con expresión igualmente solemne. Todo el lugar estaba en silencio. Todos esperaban la declaración del multimillonario. Lo que pasó anoche en la Stark Expo fue una tragedia, la voz de Tony, clara y firme, resonó en la sala a través del micrófono. Iván Banco, un hombre consumido por el odio, creó este caos con la financiación de Justin Amer. No eludió su responsabilidad ni se defendió. Esos drones, aunque llevaban la marca Amer Industries, tenían su tecnología principal derivada de Stark Industries. Fue mi padre, Howard Stark, quien creó el reactor de arco, y fui yo, Tony Stark, quien lo hizo público, lo que dio lugar a la serie de acontecimientos posteriores. Por lo tanto, yo y Stark Industries asumiremos toda la responsabilidad por este incidente. En cuanto se pronunciaron estas palabras, todo el recinto estalló en cólera. Los periodistas, como tiburones oliendo sangre, levantaron la mano, ansiosos por hacer preguntas. Tony levantó la mano, pidiendo silencio. Stark Industries establecerá un fondo de compensación especial, continuó, con voz no fuerte, pero firme e impactante. Compensaremos íntegramente todos los daños materiales causados en este ataque.
Cubriremos todos los gastos médicos y brindaremos apoyo continuo de rehabilitación a todos los civiles y personal de seguridad heridos. En cuanto a quienes, lamentablemente, sacrificaron sus vidas, hizo una pausa y su leve respiración se pudo escuchar en el lugar. Les brindaremos seguridad de por vida a sus familias. Les garantizo que cada centavo será invertido. La conferencia de prensa terminó. No hubo sesión de preguntas y respuestas. Tony terminó de hablar y se dispuso a marcharse. Pero cada palabra que pronunció fue como una bomba que explotó en la mente de los medios y el público. Industrias Amer estaba acabada, completamente acabada. Justin Amer se lamentaba en prisión de haber sido engañado por el ruso, pero nadie escuchaba la defensa de un perdedor. Y Tony Stark, una vez más, salvó la situación de una forma inesperada. Usó dinero y una actitud honesta para asumir toda la responsabilidad, lo que, a su vez, redujo significativamente las críticas públicas en su contra. Lo que más se discutió fue el misterioso Hombre Araña y los heroicos esfuerzos de Iron Man para cambiar el rumbo. Mientras tanto, el Pentágono. En la oficina del general Ross, la atmósfera era tan opresiva que parecía como si pudieran exprimirle agua. El general Ross estaba sentado tras su escritorio, con un cigarro medio quemado entre los dedos, cuya ceniza se tambaleaba. No lo fumaba, solo miraba fijamente el teléfono rojo seguro sobre su escritorio. Había estado sonando durante media hora. Cada timbre era como un pesado martillo que le golpeaba la sien. Sabía quién estaba al otro lado de la línea y a qué se enfrentaba. Finalmente, como si tomara una decisión, apagó el cigarro y cogió el auricular. General, soy yo. Una voz vieja pero vigorosa llegó del otro lado del teléfono. Un miembro del Comité Militar del Congreso, un viejo zorro que llevaba 40 años inmerso en la política. Señor senador. La voz del general Ross estaba un poco ronca. Acabo de regresar de una reunión en la Casa Blanca. El tono de la otra persona no revelaba emoción alguna. El presidente me pidió que le diera un mensaje. El general Ross agarró el receptor. Dijo que estaba muy decepcionado con la persona que le recomendé. Amer es un idiota. Ese ruso lo engañó. No es mi problema. Rugió el general Ross, finalmente, sin poder contenerse. El otro extremo del teléfono permaneció en silencio durante unos segundos, luego se escuchó una risa fría. ¿Un idiota? El general Ross, quien juró ante el comité que la tecnología de Industrias Amer, combinada con el cerebro de Iván, podría darnos un superejército perfectamente obediente. ¿Quién se saltó los procedimientos militares normales de adquisición y le dio a Industrias Amer la máxima autorización? ¿Quién me dijo que esta era nuestra mejor oportunidad de liberarnos de nuestra dependencia de Stark? La voz de la otra persona se elevó de repente, cada palabra como una bala disparada al general Ross. ¿Y qué pasó? Tu superejército, en transmisión en vivo para todo el mundo, se convirtió en el juguete personal de ese ruso. Atacaron a civiles, atacaron a la policía y finalmente estallaron en el cielo como una montaña de fuegos artificiales caros. ¿A eso le llamas perfectamente obediente? Ahora todo el mundo se ríe de nuestro ejército estadounidense. Dicen que los generales del Pentágono tienen cerebro de papilla, y le dan órdenes a un idiota que ni siquiera sabe revisar las puertas traseras del software. El rostro del general Ross se tornó morado, y las venas de su frente palpitaron. Quiso replicar, pero no pudo articular palabra. El incidente de Harlem, lo arruinaste todo, Banner escapó y creaste a Abominación. El incidente de Chinatown, tus tropas ni siquiera tocaron la sombra del enemigo. Mónaco, tu gente no pudo encontrar un robot de origen desconocido. Ahora, en la Stark Expo, Tua se convirtió directamente en cómplice de un ataque terrorista. General Ross. Desde que asumió el cargo, ¿qué más ha hecho además de manchar las Fuerzas Armadas y causarle problemas al Congreso? ¿Acaso un presupuesto militar de cientos de miles de millones al año solo produce a un inútil como usted, que solo puede arruinarlo todo? La palabra inútil fue como un atizador al rojo vivo, clavándose con fuerza en los oídos del general Ross. Su respiración se volvió pesada y tenía los ojos inyectados en sangre. Estoy harto de discutir con la gente sobre tus desastres en las audiencias todos los días. El comité ha llegado a un consenso. Toda la financiación y autorización para tu proyecto Super Soldado está congelada. Quédate en tu oficina y reflexiona. Si algo sale mal, no estarás aquí contestando el teléfono, sino como acusado ante un tribunal militar. ¡Bang! El teléfono fue colgado violentamente.
El silencio regresó a la oficina, interrumpido únicamente por los profundos jadeos del general Ross. Barrió violentamente todos los documentos, vasos de agua y ceniceros del escritorio y los arrojó al suelo, produciendo un estruendo estrepitoso. ¡Ah! Dejó escapar un rugido parecido al de una bestia, golpeando su puño sobre el duro escritorio de madera maciza. De nuevo. Cada vez era un poquito corto. Lo que quería era una superfuerza indestructible controlada por el país. Lo que quería era reestructurar la hegemonía militar de EU. Lo que quería era hacer callar a todos. ¿Pero por qué siempre terminaba de la manera más humillante? Banner, Stark, Amer. Cada uno se convirtió en una mancha en su carrera profesional. El general Ross se desplomó en su silla, jadeando. Levantó la vista y su mirada se posó en el gran mapa del mundo colgado en la pared. Su ambición, sus aspiraciones, en ese momento, todo se convirtió en una broma. ¿Por qué siempre era él el que tenía mala suerte? Capítulo 234. Está de vuelta. Vos sintió que se estaba desmoronando. Desde la exposición hasta el hotel original, las secuelas de la explosión fueron reales. Le dolía cada músculo del cuerpo, como si lo hubieran desarmado y vuelto a pegar. Al regresar a la suite presidencial del hotel, se desplomó pesadamente en el suave sofá, sin querer mover un solo dedo. Jefe, ¿necesita que le dé un masaje completo? Hace poco aprendí la antigua técnica Uaxia de garra de dragón agarrando los pechos, dijo Shark Pepper, acercándose con entusiasmo sobre sus cortas patas. Maldita sea, Shark Pepper. Te dije que le dijeras a tu chick que buscara menos cosas amarillas en internet. No dejes que se rompa, si no, tendré que pedirle a Tommy que te lo arregle. Ve y quédate a un lado. Déjame dormir hasta el fin del mundo, no dejes que nadie me despierte. Vos pronunció una única y débil palabra y cerró los ojos. Shark Pepper encogió sus hombros redondeados, caminó silenciosamente hacia un lado y comenzó a limpiar su hacha de dios tiburón con su preciado cepillo de dientes, sus movimientos tan suaves como si acariciara a un amante. La paz cayó sobre la suite, dejando solo la respiración constante de Vos. Sin embargo, esta paz no duró mucho. Justo cuando Vos estaba a punto de caer en un sueño profundo, el aire frente a él se retorció de repente. Chispas doradas brotaron de la nada, girando para delinear una silueta circular brillante. Un portal, que emitía un suave resplandor y permitía ver la escena del otro lado, apareció abruptamente en el centro de la sala de estar. ¿Qué demonios? ¿Quién lanzó una granada aturdidora? Vos se sobresaltó, saltando del sofá. Su somnolencia desapareció al instante. Todos sus músculos gritaron en protesta, pero él los ignoró, simplemente mirando estupefacto el legendario portal mágico. Jefe, se están detectando fluctuaciones de energía espacial de alta intensidad, contrarias a las leyes conocidas de la física. Shark Pepper sacó instantáneamente su hacha, bloqueándose frente a Vos, sus ojos compuestos amarillos brillaron con una luz vigilante. Vos se frotó los ojos, preguntándose si estaría alucinando de cansancio. Juró que solo quería dormir bien. ¿Por qué siempre aparecían cosas extrañas? La escena al otro lado del portal era un magnífico palacio dorado. El tiempo retrocede varias horas hasta Asgard. En el observatorio del Palacio Celestial, Odín se encontraba hombro con una visitante de la Tierra vestida con túnicas monásticas amarillas. Era la hechicera suprema de la Tierra, la anciana. Lamento mucho lo de Loki, la voz del anciano era pacífica, como el sonido de una campana en un antiguo templo de montaña. Esta fue su propia elección, y también mi incumplimiento del deber como padre. El único ojo de Odín reflejaba un cansancio inquebrantable. Contemplaba la sección rota del puente Bifrost, distante y en proceso de reparación, donde el vacío cósmico era como una cicatriz incurable. Estoy a punto de volver a entrar en mi sueño, pero el futuro de Asgard nunca me ha preocupado tanto como ahora. Su voz transmitía una sensación de impotencia propia de un monarca envejecido. Thor, tras haber experimentado el exilio, ya no es el temerario dios de la guerra que una vez fue. Ha demostrado ser digno de Mjolnir y digno de la corona. Pero es demasiado joven. Odín negó con la cabeza. Ha aprendido el sacrificio, pero no el verdadero gobierno. Gestionar un reino y equilibrar el poder de los 9 reinos requiere más que solo coraje y fuerza. Me preocupa que, después de quedarme dormido, no pueda enfrentarse solo a los ojos que acechan en la oscuridad. La anciana no lo refutó directamente.
Su mirada pasó de Odín a la obra del puente Bifrost, no muy lejos. Allí, un grupo de personas con estilos extraños estaban ocupadas alrededor del puente roto. Una muchacha de pelo azul claro sostenía un magnífico bastón, murmurando encantamientos, intentando llenar el vacío cósmico con columnas de agua, pero solo rociando agua en vano en el mar de estrellas. Los demás ayudaban a los obreros, especialmente a la mujer corpulenta de pelo blanco, que destacaba especialmente en la obra. También había un gato, un ratón y la criatura especial, el ratón amarillo. ¿Te preocupas por Thor porque solo ves su inmadurez? La anciana retiró la mirada y miró a Odín. Pero no has visto las variables que el destino le ha traído. Hizo un gesto con la mirada hacia el grupo de individuos animados. No son seres de este universo. Las palabras del anciano hicieron que el único ojo de Odín se entrecerrara levemente. Puedo sentir que el poder dentro de ellos es muy peculiar, pero lo he visto con el ojo de Agamotto, afirmó tranquilamente el anciano. En mi visión, no tienen pasado ni futuro. Son como un texto extraño que apareció de repente en un libro de cuentos de este mundo, sin pertenecer a ninguno de sus capítulos. Odín guardó silencio. Como señor de los 9 reinos, conocía la inmensidad del universo, pero tal existencia, completamente inobservable por el río del tiempo, era algo de lo que nunca había oído hablar. Un rey calificado no solo necesita su propia sabiduría, sino que también necesita saber cómo utilizar la fuerza que lo rodea. La capacidad de Thor para hacerse amigo de esta gente podría ser lo que lo hace diferente de ti. El tono del anciano tenía un toque zen. Dale un poco de fe, viejo amigo. Un águila joven debe aprender a volar sola, aunque la tormenta le rompa las alas. Odín suspiró profundamente y sus hombros tensos parecieron relajarse un poco. Eso espero. El anciano asintió levemente y luego comenzó a caminar hacia el puente Bifrost. Oye. ¿Quién eres? ¿No ves que esta diosa está haciendo un milagro? Aqua, al ver acercarse al anciano, se puso las manos en las caderas y adoptó una pose altiva. La anciana la ignoró, simplemente observando a todos a su alrededor, hasta que su mirada finalmente se posó en Artoria. Podía sentir una energía pura e inmensa contenida en la joven. La matriz central del puente Bifrost está dañada. Reforjarlo desde Nidavellir y el progreso de la construcción actual tomará al menos medio mes, declaró el anciano directamente. Si deseas regresar a Midgard, puedo ayudarte. Medio mes. La cara de Aqua se ensombreció al instante. Pensé que sería mucho más rápido. ¿Puedes enviarnos de vuelta? Artoria, que estaba ayudando cerca, dejó su trabajo, se puso de pie y sus ojos esmeralda escudriñaron seriamente al hechicero calvo frente a ella. La anciana no dijo nada más, simplemente levantó su mano derecha y dibujó un círculo en el aire. Estallaron chispas doradas y un portal, idéntico al que acababa de aparecer en la habitación de hotel de Voss, se abrió lentamente ante todos. Al otro lado del portal había una sala de estar moderna y lujosamente decorada, donde un hombre rubio y un robot de forma única los miraban fijamente. Voss. Maestro. Eskeak. Meow. Los compañeros simultáneamente dejaron escapar exclamaciones de sorpresa. Esta es la magia de teletransportación espacial de Kamartag, explicó el anciano. Puede llegar instantáneamente a cualquier rincón de la Tierra. ¡Guau! ¡Qué increíble! Mucho más práctico que el puente Bifrost. Los ojos de Aqua brillaron. Inmediatamente guardó su bastón y fue la primera en intentar entrar. Gracias por su ayuda, maestro. Artoria realizó solemnemente una reverencia de caballero ante el antiguo. No es nada. La expresión de la anciana permaneció tranquila y serena, pero en lo profundo de sus ojos, había un indicio de curiosidad sobre estas variables. Así, bajo las miradas atónitas de los guardias del Palacio Celestial, estos invitados, que habían estado comiendo y bebiendo gratis en Asgard durante medio mes, se precipitaron hacia el portal uno tras otro. Aqua abrió el camino, como un niño que regresa a casa. Yamato, llevando su maza, saludó a Volstagg detrás de ella. Fatty, volveré a beber contigo cuando regrese. Miguri, con una carrera explosiva, le siguió de cerca. Artoria echó una última mirada al hermoso paisaje de Asgard, con un destello de arrepentimiento imperceptible en sus ojos, y luego hizo lo mismo. Tom, Harry y Pikachu ya habían entrado con impaciencia. Cuando la última figura desapareció detrás del portal, el halo dorado se cerró lentamente y desapareció.
En el observatorio solo permanecieron Anciano y Odín, que lo habían observado todo. ¿Crees que ellos podrían cambiar el futuro? Mi viejo amigo, dijo Odín, volviéndose hacia el anciano. ¿Quién puede decir con certeza el futuro? Capítulo 235. Los tiburones tienen miedo a los gatos, eso es seguro. ¡Bang! Aqua se estrelló contra vos, el inmenso impacto los hizo caer a ambos al sofá. Tos, estás intentando asesinar a tu maestro, diosa idiota. Vos estaba tan aturdido que casi se desmaya. El dolor en su cuerpo instantáneamente se multiplicó por 10, lo que lo hizo hacer una mueca. Inmediatamente después, Yamato, Artoria, Migui, Pikachu, Tom y Jerry también emergieron del portal uno tras otro, y la suite presidencial originalmente espaciosa instantáneamente se volvió abarrotada y caótica. Vos. Te extrañé muchísimo. Aqua se aferró al cuello de Vos, negándose a soltarlo, y comenzó a quejarse. Los baños de Asgard no son nada elegantes, no son nada cómodos. Y su alcohol, aunque delicioso, no tiene cola helada. ¿Sabes lo que he pasado el último medio mes? Lo sé, ahora déjame en paz. Ah, vale, ¿dónde está el alcohol que te pedí que trajeras? Aqua, sigues siendo tan poco fiable. Deberías volver a Asgard y no volver. Vos sintió que su cintura estaba a punto de romperse y rápidamente intentó empujar a Aqua con ambas manos. Vos. Te ves un poco demacrado. ¿No comiste bien? Yamato, con su maza Ajian, se acercó ruidosamente y le dio una palmada en la espalda de Vos. PFFT y Vos casi escupió un bocado de sangre vieja. Estos tipos siguen siendo muy poco confiables. Su pecho, que unos minutos antes estaba vacío, instantáneamente se llenó hasta el borde, sintiéndose incluso un poco hinchado. Vos se esforzó por asomar la cabeza del abrazo de Aqua, mirando a sus conocidos compañeros. La depresión y la soledad provocadas por las secuelas de la explosión se desvanecieron al instante. Artoria no habló, simplemente permaneció en silencio, sus ojos esmeralda se llenaron de la calidez de una reunión largamente esperada, pero su mirada ya se había desviado inconscientemente hacia el minibar de la suite. Esta es la reunión de la juventud, Vos. Celebremos con 300 flexiones. Migui adoptó su característica pose de pulgares hacia arriba con dientes brillantes, irradiando una vitalidad incontenible. Oye, Vos, después de que nos fuimos, ¿no hiciste nada malo en secreto? Aunque lo hicieras, no puedes escapar de mi mirada, detective Pikachu. Pikachu saltó a la mesa de café, con las patas en las caderas, y gruñó con su característica voz de anciano. Jerry saltaba emocionado junto a Pikachu, agitando sus pequeñas patas, mientras Tom observaba con curiosidad la moderna y lujosa habitación. Vos finalmente logró empujar a Aqua, apoyándole la espalda dolorida mientras se ponía de pie, con una sonrisa impotente pero genuina en su rostro. Está bien, bienvenidos a casa, mis antepasados. Se aclaró la garganta y señaló a Shark Pepper, que había estado manteniendo una postura vigilante, sosteniendo su hacha de dios tiburón, con una pizca de orgullo en su rostro. Les presento a mi nuevo compañero, Shark Pepper. Es un robot de serie B, y sus super habilidades de transformación son increíblemente poderosas. Al oír la presentación de Vos, Shark Pepper hinchó su pecho, se colgó el hacha del dios tiburón al hombro y sus ojos compuestos amarillos escudriñaron a la multitud. Adoptó una pose que le pareció genial, listo para recibir la admiración y adoración de sus nuevos compañeros. Ya había preparado sus primeras líneas, algo así como: hola a todos, soy el asistente secretarial más capaz y la mano derecha del jefe. Sin embargo, su mirada se congeló cuando pasó por el gato azul y blanco. Tom también inclinó la cabeza, mirando con curiosidad a este robot azul de forma única. Era completamente azul, tenía la forma de un tiburón caminando erguido y sostenía un hacha con forma de espina de pescado. ¿Pez? Las orejas de gato de Tom se movieron y un destello brilló en sus ojos azules. Su nariz movió 2 veces instintivamente, como si ya pudiera oler el aroma del pescado seco. Al segundo siguiente, el sistema de alarma interno de Shark Pepper emitió un chillido ensordecedor. En su procesador central, el programa del miedo primario, creado por el Dr. Kogenji e incrustado en la capa más baja del chip del tiburón, se activó al instante. Advertencia. Depredador detectado. Felino. Nivel de amenaza. Máximo. Acción sugerida. Huir inmediatamente. Un gato. Hay un gato.
Shark Pepper, que había sido tan imponente solo un segundo antes, dejó escapar un grito agudo completamente impropio de su identidad de robot. El hacha del dios tiburón que tenía en la mano cayó sobre la costosa alfombra mientras se giraba y corría, moviéndose tan rápido como una bala de cañón disparada desde su cañón. Este repentino giro de los acontecimientos sorprendió a todos. «Hermano tiburón, ¿qué estás haciendo?» Boss parecía completamente desconcertado. Tom, sin embargo, se había lanzado de lleno a la caza. Este gigantesco pescado seco, corriendo y gritando, despertó por completo sus instintos de caza felino. Incluso instintivamente sacó un reluciente juego de cuchillo y tenedor de su pelaje, se lamió los labios y dejó escapar un miau lleno de anhelo. ¡Zas! Tom cayó a 4 patas, empujando violentamente con sus patas traseras y convirtiéndose en una mancha azul y blanca mientras perseguía a Shark Pepper, que huía para salvar su vida. «No te acerques más. ¡Maldito gato azul!» Shark Pepper gritó, mirando hacia atrás mientras corría, su rostro, que había sido algo feroz, ahora estaba lleno de terror y desesperación. No podía entender por qué él, un magnífico robot de la serie B, sentía un miedo tan inmenso hacia un pequeño gato que ni siquiera era tan alto como su pierna. «Jefe, socorro. Quiere comerme. Miau. No corras. Mi pez». Y así, en esta costosa suite presidencial, se desarrolló una persecución caótica. Shark Pepper corrió alrededor del sofá y Tom se metió debajo del sofá. Shark Pepper saltó sobre la mesa y Tom usó un salto de pared para abalanzarse. Shark Pepper intentó esconderse en el dormitorio, pero Tom se metió en la grieta de la puerta justo antes de que se cerrara, aplastándose como un gato para poder pasar. Bang. Clan. Crash. Jarrones antiguos y costosos se hicieron añicos, vajillas delicadas se deslizaron de la mesa y se estrellaron contra el suelo, almohadas de plumas suaves se rasgaron y plumas blancas volaron por todas partes, como una ventisca. ¡Guau! ¡Qué animado! Yamato observaba con gran interés, incluso agitando su maza para animar a Tom. «Vamos, Tom. Muérdele la cola». Aqua, con estrellas en los ojos, se cubrió el rostro con las manos mientras observaba la escena. ¡Qué asombroso! ¿Es esta la ceremonia de bienvenida de la Tierra? ¡Qué entusiasmo! Artoria protegió silenciosamente una botella de champán que acababa de sacar del minibar, retirándose a un rincón, temerosa de quedar atrapada en el fuego cruzado. Boss se cubrió la frente, sintiendo un latido en las sienes. Contempló la caótica escena ante él. Un robot con forma de pez corriendo, un gato persiguiéndolo con cuchillo y tenedor, un grupo de compañeros animados que disfrutaban de un buen espectáculo, esa familiar sensación de caos, esa maldita sensación de pertenencia. Shark Pepper. Para ahí mismo. No te va a comer. Boss gritó a todo pulmón, pero su voz quedó completamente ahogada por los gritos de Shark Pepper y los emocionados miau de Tom. Al final, la farsa terminó con Shark Pepper, en pánico, estrellándose en el baño y encerrándose dentro. Tom, que no quería darse por vencido, arañó la puerta del baño, emitiendo amenazantes sonidos de grrr con su garganta, como si no descansara hasta atrapar su pez. La suite era un desastre. Boss miró los fragmentos en el suelo y las plumas que volaban por todas partes, respiró profundamente y luego exhaló lentamente. No importa, es bueno tenerlos de vuelta. Mañana se preocuparía por la indemnización del hotel. Al fin y al cabo, tenía la tarjeta negra de Tony. Capítulo 236. La nueva apuesta de los militares. En la sala de reuniones del Pentágono, el olor a humo y café se mezclaban, creando un olor irritante. El general Ross no había sido invitado a esta reunión, pero sentía su nombre, como un fantasma, flotando en cada rincón de la sala. El incidente de Harlem resultó en la pérdida de una manzana y de Abominación. La Expo Stark resultó en la pérdida de 45 de nuestros drones más avanzados, que deberían haber sido nuestros, así como en la reputación de Military. El subsecretario de Defensa, un hombre de cabello gris con medallas adornando su uniforme, que presidía la reunión, golpeó la mesa con los nudillos. El plan del general Ross resultó ser un completo desastre. Lo apostó todo a un arrogante traficante de armas y a un científico loco, lo que resultó en un grupo de juguetes a control remoto que desertaron durante una transmisión mundial en vivo. Su voz no era fuerte, pero cada palabra tocó el corazón de los generales presentes. Industria Samer está en quiebra y Stark se niega a cooperar.
Caballeros, no podemos apostar todos los huevos a una sola carta, sobre todo si es desobediente. El subsecretario los observó a todos. Necesitamos una alternativa. Un socio controlable y eficiente dispuesto a cooperar estrechamente con nosotros. Un general de la Fuerza Aérea se aclaró la garganta. Grupo Osborn. Ya hemos llegado a un acuerdo con ellos. Su departamento de biotecnología ha estado trabajando en un proyecto llamado Renacimiento. Que yo sepa, su línea de investigación es la terapia génica interespecie, con el objetivo de regenerar tejidos. ¿Regeneración de tejidos? Otro general frunció el ceño. Queremos supersoldados, no un montón de estrellas de mar que puedan regenerar sus extremidades. Los informes muestran que los subproductos del proyecto tienen un potencial extremo. El general de la Fuerza Aérea sacó un documento y lo proyectó en la pantalla central. Bajo la acción de catalizadores específicos, la fuerza, la velocidad y la capacidad de recuperación de los sujetos experimentales han mostrado un crecimiento exponencial. Si bien aún existen problemas de estabilidad, su límite superior teórico supera con creces cualquier solución que hayamos evaluado previamente. En la pantalla aparecieron varias imágenes borrosas. Una de ellas era el cadáver de una rata experimental inusualmente hinchada, con una textura de piel escamosa. Parecía extraño y feo, pero sus extremidades alargadas y músculos abultados mostraban silenciosamente un poder crudo y violento. El subsecretario se quedó mirando la imagen en silencio durante un largo rato. Norman Osborn, dijo lentamente, pronunciando el nombre. Lo conozco. Es un hombre de negocios y ambicioso. Y lo más importante, nos necesita. Su empresa necesita órdenes militares para consolidar su posición. Contáctalo. El subsecretario tomó su decisión. Dígale que el Departamento de Defensa está muy interesado en su proyecto Renacimiento. El presupuesto congelado para el general Ross puede transferirse íntegramente a él. Queremos ver resultados, y pronto. Ahora, caballeros, su mirada recorrió la habitación. Norman Osborn es nuestra única opción. Al mismo tiempo, en la oficina principal de Osborn Group. Norman Osborn terminó la videollamada con Military y se recostó en su gran sillón de cuero, inmóvil durante un largo rato. Su rostro, pálido y demacrado por la enfermedad, ahora mostraba un rubor inusual. Él ganó. El cierre de la división de armas de Stark Industries y la desastrosa cooperación de Hammer Industries con Military se convirtieron en su mayor oportunidad. Los halcones militares, deseosos de salvar las apariencias, habían puesto todas sus apuestas en su proyecto Renacimiento. Financiación, recursos, luz verde. Todo lo que quería se lo dieron sin dudarlo. La única condición era entregar el producto lo antes posible. Un monstruo controlable es mucho más valioso que un héroe descontrolado. El general pronunció esta significativa frase antes de terminar la llamada. Los labios de Norman se entreabrieron en una sonrisa silenciosa. Sabía que el héroe incontrolable del que hablaba el general se refería a Iron Man, que siempre estaba volando, y también a ese grandullón verde. Y estaba a punto de proporcionar a este país una espada que realmente estaba en sus manos. Por supuesto, esta espada primero debe ser capaz de curar su propia enfermedad. Rat. Habló al aire. Desde las sombras, el Dr. Rat emergió silenciosamente, como una sombra leal. Señor. Notificar al Dr. Connors, quiero verlo. Ahora mismo. La voz de Norman transmitía una emoción irreprimible y una autoridad innegable. En el laboratorio, Kurt Connors miraba fijamente una fila de pantallas de computadora. En las pantallas mostraba el flujo completo de datos del sujeto experimental 9C, el ratón blanco que se convirtió en un monstruo lagarto, desde la inyección de genes hasta la muerte final. El algoritmo optimizado de Peter Parker logró extender con éxito el tiempo de estabilidad del suero a 1 hora, pero esa hora solo creó una vida deformada más persistente. Sintió una profunda impotencia. Lo que perseguía era la regeneración, el milagro de la vida, no esta mutación retorcida y fea. La puerta del laboratorio se abrió bruscamente y entró Norman Osborn, seguido por un Rat inexpresivo. Señor Norman. Connors se sorprendió un poco. Se levantó instintivamente. Doctor, buenas noticias. Norman ignoró su sorpresa y caminó directamente hacia el enorme y deformado cadáver, con los ojos desprovistos de cualquier disgusto, llenos en cambio de apreciación. El Departamento de Defensa está muy satisfecho con los resultados de su investigación. Connors quedó atónito.
¿Resultados? Pero... vivió 1 hora, Kurt. Norman lo interrumpió, dándose la vuelta, con los ojos ardiendo con un fuego de ambición que Connors nunca había visto. 1 hora. Esto ya no es una simple regeneración celular. Es evolución a nivel de especie. El ejército está dispuesto a pagar un precio irresistible por esta evolución. El corazón de Connors se hundió. Entendió algo. Norman, ¿tomaste mis datos de investigación? Esta es propiedad del grupo Osborn, doctor, le recordó Rath con frialdad desde un costado. Esto no es para armas militares. Las emociones de Connors estallaron. Señaló al espécimen monstruoso. Esto es para sanar. Para que a quienes les cortaron los brazos les crezcan nuevos. No para crear estos monstruos para ir a la guerra. ¿Hay alguna diferencia? Replicó Norman con una voz terriblemente tranquila. Un suero que permite a los soldados regenerar extremidades en el campo de batalla es en sí mismo el arma más poderosa. Kurt, deja de aferrarte a tus ingenuas ideas desde una torre de marfil. No tenemos tiempo. Dio un paso adelante, acercándose a Connors, con la voz muy baja, como una serpiente venenosa silbando en su oído. El general Ross arruinó la cooperación con Industrias Amer. Ahora, toda la esperanza del Departamento de Defensa está puesta en nosotros. Necesito un resultado que mostrarles. Y debes dármelo. Su mirada recorrió el hombro izquierdo de Connors. La manga vacía parecía particularmente evidente en ese momento. ¿O simplemente quieres ser así toda tu vida? Estas palabras, como una daga envenenada, se clavaron con precisión en el punto más sensible y doloroso de Connors. Temblaba por completo, con todas sus réplicas atrapadas en su garganta. Norman observó sus ojos vacilantes, sabiendo que una vez más había roto sus defensas. Hazlo, Kurt. Por el grupo, por mí, por Harry y por ti. Después de hablar, ya no miró a Connors y se giró para salir del laboratorio. Dr. Rath se detuvo al pasar junto a Connors y dijo con una voz que solo ellos dos podían oír. Doctor, la enfermedad del señor no puede esperar. Si su investigación no da resultados pronto, podría considerar soluciones más radicales. Por ejemplo, esas personas sin hogar discapacitadas y los soldados, o aún más, verificar directamente la eficacia del suero en sus 2 talentosos internos. Haz tu elección sabiamente, Connors, no te queda mucho tiempo. Connors de repente miró hacia arriba, sus ojos se llenaron de horror y ira. Rath, sin embargo, simplemente sonrió levemente, se ajustó las gafas con montura dorada y siguió a Norman. En el laboratorio, solo Connors permanecía inmóvil, como sumergido en una bodega de hielo. La coerción de Norman, la tentación de Rath, la presión de Military y su propio deseo de un cuerpo completo, como innumerables serpientes venenosas, lo enredaron con fuerza, arrastrándolo al abismo. Miró la muestra de suero verde oscuro y pensó en los rostros jóvenes y confiados de Peter y Gwen. Fue empujado al borde de un acantilado, sin posibilidad de retorno. Capítulo 237. En vísperas del colapso. El ascensor del grupo Osborn ascendía suavemente, su interior metálico como un espejo reflejaba los rostros jóvenes de Peter y Gwen. El humo y el caos de anoche parecían una pesadilla lejana y vaga en este edificio, que representaba la tecnología y el futuro. ¿A dónde fuiste anoche? Gwen rompió el silencio y se giró para mirar fijamente a Peter. Nos empujaste a Harry y a mí a ese refugio y luego te escapaste. Te buscamos mucho tiempo después, hasta que la policía despejó la zona. No había culpa en su tono, solo miedo y preocupación persistentes pero no disimulados. La mente de Peter corría. La sensación de ese traje rojo y azul de la noche anterior aún parecía persistir en su piel. Yo intenté buscar una salida más segura en ese momento, pero la multitud era demasiado caótica y me separé. Ya sabes, ese tipo de escena, como en Times Square en Nochevieja, solo que la gente no estaba contando regresivamente. Corrían por sus vidas. Entonces, ¿dónde te escondiste? Llamamos a tu teléfono, pero saltaba el buzón de voz. Probablemente mi teléfono se aplastó en el caos. Peter extendió las manos y empezó a improvisar. Terminé escondida en el armario de un camión de donas, en realidad. Estaba llena de harina y glaseado. Cuando salí, parecía un invitado sorpresa recién salido de un pastel. Lástima que no tenía cámara. De lo contrario, ese definitivamente sería mi mejor look del año.
Lo describió en un tono autocrítico y ligeramente exagerado, tratando de usar el humor para disipar las dudas de Gwen. Gwen lo miró con escepticismo. Una luz inquisitiva parpadeaba en sus inteligentes ojos. Ella siempre sentía que Peter le ocultaba algo, especialmente en momentos críticos como estos, él siempre desaparecía de una manera extraña. Pero al ver su aspecto polvoriento y aún conmocionado, todo gracias a su actuación, finalmente decidió creerle. Está bien, siempre y cuando estés bien. Ella suspiró y extendió la mano para alisarle el cuello ligeramente despeinado. Harry también estaba preocupado por ti. Me llamó esta mañana para preguntar por ti. Dale las gracias de mi parte. La próxima vez que haya una fiesta así, te prometo encontrar un armario cerrado con llave, bromeó Peter. El ascensor hizo un sonido al llegar al piso designado y las puertas se abrieron lentamente. Las expresiones relajadas en sus rostros se congelaron en el momento en que vieron el interior del laboratorio. El laboratorio estaba muy iluminado, pero la atmósfera era sofocante y agobiante. El aire olía a café quemado e instrumentos chamuscados. La consola de control, que antes estaba ordenada, ahora era un desastre, con varias tazas de café vacías e informes de datos arrugados y dispersos al azar. Y el doctor Kurt Connors estaba de pie frente a la consola de control central, como una estatua sin fuerza vital. Llevaba la misma bata blanca de ayer, manchada con sustancias desconocidas. Tenía el cabello despeinado, el rostro pálido como el papel usado, y unas profundas ojeras hacían que sus ojos inyectados en sangre parecieran particularmente hundidos. Su único brazo derecho restante tecleaba rápidamente sobre el teclado, mientras su manga izquierda, vacía, colgaba flácida, balanceándose con los leves temblores de su cuerpo. Parecía completamente inconsciente de su llegada, con toda su atención concentrada en el flujo de datos en cascada que tenía ante él. Doctor. Gwen llamó tentativamente. Connor se estremeció como si le hubieran pinchado con una aguja, volviendo de repente a la realidad. Se giró y, al ver a Peter y Gwen, una emoción compleja brilló en sus ojos desorbitados. Sorpresa, pánico y un atisbo de vulnerabilidad que no quería que vieran. «Estás aquí». Su voz sonaba extremadamente ronca, como si estuviera raspada con papel de lija. «Dios mío, doctor, ¿no durmió usted en toda la noche?» Peter dio un paso adelante rápidamente, con el corazón encogido al ver su aspecto demacrado. El Connor que tenía delante, más que el jugador obsesivo que era antes, ahora albergaba la desesperada sensación de estar al límite de sus fuerzas. «No pude dormir». Connors hizo un gesto con la mano, indicándoles que no hicieran un escándalo. «El tiempo se acaba. Debemos apresurarnos». Su mirada regresó a la pantalla, que mostraba innumerables resultados de simulación fallidos, cada uno marcado con un claro fracaso en rojo. «El señor Norman y el grupo Osborn siguen esperando nuestros resultados», susurró, como si se explicara, o quizás se convenciera. «No podemos decepcionarlos». Peter y Gwen intercambiaron miradas, ambos percibiendo preocupación en sus ojos. No entendían por qué, de la noche a la mañana, la presión se había vuelto tan inmensa. «Pero tu salud», y Gwen intentó persuadirlo aún más. «Estoy bien». Connors alzó la voz de repente, interrumpiéndola. Sus emociones eran muy inestables, como una cuerda demasiado tensa. «En lugar de preocuparte por mí, piensa en cómo resolver el aumento exponencial de la curva de decaimiento. Peter, tu algoritmo anterior extendió el período estable, pero colapsó abruptamente después de la primera hora. Necesitamos una solución de transición más fluida». Señaló una curva de datos en la pantalla. Después de correr de manera constante durante un tiempo, la línea cayó casi verticalmente hasta el fondo en un ángulo de 90 grados. Al verlo así, Peter y Gwen supieron que cualquier otra cosa que dijeran sería inútil. Solo pudieron reprimir sus dudas y preocupaciones, ponerse las batas y ponerse manos a la obra. Ese día, la atmósfera en el laboratorio era más pesada que nunca. Dr. Connors era como un director de orquesta enloquecido, proponiendo constantemente nuevas hipótesis y refutando viejos planes. Sus instrucciones eran rápidas y urgentes, sin dejar espacio para la reflexión ni el cuestionamiento. Ajusta la estructura molecular de la enzima catalítica X3, reemplaza la red rómbica por una red hexagonal. La simulación falló. Maldita sea. Otra vez. Adelanta la secuencia de inyección de la transcriptasa inversa 0,3 segundos. Sigue sin funcionar. ¿Por qué?
¿Por qué siempre se colapsa? Peter y Gwen solo podían actuar como dos máquinas precisas, realizando constantemente simulaciones, cálculos y análisis bajo sus instrucciones. Intentaron ofrecer sus propias sugerencias, pero Connors las rechazó con firmeza cada vez. No. Demasiado lento. Tu plan es teóricamente factible, pero tardaríamos 3 semanas en verificarlo, y no tenemos 3 semanas. Esta variable es demasiado inestable, Peter. No podemos introducir más factores incontrolables. Se volvió ansioso e irritable, completamente reacio a escuchar opiniones discrepantes. Lo que buscaba ya no era el rigor científico ni la verdad, sino simplemente un resultado que pudiera presentarse lo más rápido posible. Peter observó a Connors caminar de un lado a otro frente a la consola de control, murmurando para sí mismo, y esa sensación inquietante surgió nuevamente. Sintió que una fuerza invisible empujaba al doctor hacia un abismo sin retorno. Las palabras de Ra de ayer pasaron por su mente, y de repente se dio cuenta de que esta fuerza podría provenir de los niveles más altos del grupo Osborn. El tiempo pasó y el cielo afuera se oscureció. Cuando el último cálculo de simulación terminó en un enorme error crítico en rojo, el Dr. Connors finalmente se detuvo. Se quedó rígido frente a la pantalla, mirando fijamente la pantalla completa de informes de fallas, inmóvil por un largo tiempo. El laboratorio estaba en un silencio sepulcral, y solo se oía el monótono zumbido de los ventiladores. Finalmente, como si le hubieran agotado todas las fuerzas, se desplomó pesadamente en una silla. Se cubrió el rostro con la única mano derecha, mientras sus hombros temblaban incontrolablemente. Es inútil, exprimió un gemido desesperado entre sus dedos. Todo esto es inútil. El milagro que perseguía estaba fuera de su alcance, mientras los tambores del destino resonaban a sus espaldas. La enfermedad de Norman, la presión militar, las frías amenazas de Rat y su propio deseo de plenitud, como montañas, lo agobiaban, dejándolo sin aliento. Bajó lentamente la mano. Sus ojos, antes brillantes de sabiduría, ahora solo reflejaban una desolada falta de vida. Subconscientemente, miró su hombro izquierdo vacío, con una mirada llena de una fatiga infinita y una insondable sensación de impotencia. Peter y Gwen se quedaron allí, observando a su otrora venerado mentor, ahora como un viajero perdido en el desierto, a punto de morir de sed. Querían ayudar, pero descubrieron que no tenían ni una gota de agua en las manos. No sabían que la gota que colmó el vaso de Connors no fue un cuello de botella científico, sino el miedo al abismo de la naturaleza humana. Tenía miedo de no poder proteger ya a esos dos jóvenes que confiaban en él. Fin del capítulo 237.